En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. No solamente cuestionar el mundo, sino cuestionarnos a nosotras mismas y a nuestras prácticas. Y el día de hoy tenemos el gran orgullo de estar con la doctora Silvia Marcos, una persona que ha llevado al límite de los cuestionamientos nuestras prácticas feministas y que hoy vamos a transitar con ella por fronteras, por pensamientos diversos y también por nuestros orígenes ancestrales. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos sean a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y el día de hoy estamos muy contentas de estar aquí en el estudio con la doctora Silvia Marcos. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Lulú. He visto varios de tus programas y me da mucho gusto estar aquí pues también por mi historia de cuestionamientos a lo que hago, a lo que pensamos, a lo que las mujeres pedimos de este mundo. Entonces, me da mucho gusto estar aquí contigo. A nosotros más, y estamos seguras que muchas y muchos de nuestros seguidores van a estar agasajados con esta charla. Y bueno, Silvia, podríamos realmente dar una enorme reseña acerca de tu trabajo, del gran trabajo que has hecho. Y probablemente lo más relevante es que eres una pensadora constante. Has transitado por muchas instituciones, tienes un postdoctorado en Mujeres en las Religiones en Harvard, donde también has dado clases. Sí. Pero bueno, más allá de todas esas, de la institucionalidad, es como la materia de tus textos la que siempre nos lleva a reflexionar muchas dimensiones. Sí. Y en ese sentido, pues quisiera tal vez comenzar haciéndote una pregunta un tanto retadora, sí. ¿No? A ver, otro reto más. Silvia, bueno, tus escritos nos llevan a pensar en los esquemas de pensamiento que van aparejados a sistemas económicos también dominantes. ¿Vivimos todas y todos colonizadas? Pues esto, mira, es justamente lo que estamos tratando de hacer en nuestra red de feminismos descoloniales. De pronto, estando yo trabajando, yo tiene muchos años que estoy estudiando las costumbres, las formas de vivir de la gente en Mesoamérica, de los habitantes originarios. Y yo había trabajado muchos años con documentos, con fuentes primarias, como etnohistoriadora había estado trabajando, aparte de ser psicóloga, pero haz de cuenta que apliqué el método psicológico para entender estos documentos, que son unos documentos difíciles porque son documentos de la colonia, de los que vinieron a invadir América. Entonces, eran documentos que por supuesto estaban ya todos llenos de puras ideas falsas sobre la gente a la que vinieron a colonizar. Entonces, yo estuve muchos años trabajando con eso y yo creo que también mi propia forma, digamos, de desconstruir esos documentos, de tratar de encontrar qué es lo que está realmente al fondo de estos indígenas, estos demonios, tenían unos demonios en los templos, y todo esto que aparecía en las fuentes primarias y que yo tuve que poner entre paréntesis para ver qué podía extraer de esas tradiciones o de esas maneras, de esa cosmovisión. Sí. Entonces, eso me ayudó un poco a verlo también, si tú quieres, en el tiempo contemporáneo. Claro, totalmente. O sea, en el tiempo contemporáneo, las feministas, que es mi área, yo he sido feminista teórica también,
Entonces, la teoría feminista, pues sí, es muy buena, muy interesante. Yo misma la he leído mucho, incluso cito a Judith Butler, a Gayatri Spivak, algunas de las grandes teóricas, y sin embargo hay algo que no puedes absorber tal cual para la situación de México. Y si dices eso de las mujeres urbanas como nosotras, o las mujeres universitarias como nosotras, pues más lo vas a decir de las mujeres indígenas, ¿verdad? Entonces hay ahí una especie de que sí estamos colonizadas, o sea, la verdad. Yo te decía hace ratito que eso que dijo don Pablo González Casanova, claro, del colonialismo interno, lo podríamos aplicar a cómo las feministas usamos la teoría feminista que nos viene del norte geopolítico, cómo la queremos, nos la apropiamos, la usamos aquí y cómo estamos siendo colonizadas por esa teoría, porque no es algo que emerge de nosotros. Ahora mira, a mí me gusta mucho mencionar otro teórico, un sociólogo, Bourdieu. Bourdieu siempre teorizó la práctica, eso es lo que yo le considero mejor. Y tiene incluso frases completas donde dice que la teoría se rehace con una práctica concreta. O sea, cuando tú cambias una forma de hacer las cosas, tú estás cambiando al mismo tiempo una forma de sistematizar, que es lo que es la teoría. Entonces, ese tipo es ahí donde está mi trabajo. Entonces, pues sí, estamos colonizadas, o sea, y nuestra red de feminismos descoloniales, todas las 13 que estamos ahí, estamos cada una desde un lugar diferente, tratando de descubrir cómo todo nuestro trabajo académico o de pensadoras está todavía marcado o limitado o encarrilado por este pensamiento colonial. Y aquí yo quisiera leer, sí, porque me gustaría, porque esto lo pensamos entre todas, y esto lo redactamos, y a mí me gusta mucho este parrafito, yo me lo he apropiado mucho. Es como un manifiesto, ¿cierto? Bueno, de su red. A mí se me hizo un poco ambicioso, pero alguien de afuera, Rodolfo Uribe del CRIM, que es muy linda persona, muy apoyador, nos dijo, pues eso que ustedes hicieron en realidad es un manifiesto. Entonces, bueno, dice, de nuestra red, lo que nos ha convocado a reunirnos en torno a feminismos descoloniales es la necesidad de deslindarnos de aquellos feminismos que reproducen las matrices colonizadoras que se importan de los centros de poder y nos han llegado desde las activistas y teóricas del norte. Pero yo te decía hace rato, el norte lo tenemos también en el sur. Claro. O sea, en el sur hay un norte. Son toda esa reproducción de lo que nos llega de fuera. Imperceptibles, porque yo quiero insistir en eso, imperceptibles algunas veces, estos andamiajes colonizantes se encuentran esparcidos por doquier. ¿En dónde se encuentran estos? En las referencias, en las lecturas y en los métodos para licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿De qué? ¿En qué áreas? Pues fíjate, con perspectiva de género, de investigación feminista o de estudios de las mujeres. O sea, yo he andado en todos, y realmente no es mala voluntad, o sea, yo no quiero, ¿cómo te diré? No quiero que se perciba esto como una crítica de afuera. Yo he estado adentro, claro. Yo he sido parte de esa colonización, o sea, yo misma no me he dado cuenta y quizá todavía me falta darme cuenta hasta dónde todavía hay coloniajes en mi pensamiento. Claro. ¿Verdad? No estoy negando que ya lo resolvimos todas nosotras, pero hay todo esto, en todas estas partes, fijando las metodologías. Fíjate, desde que te dicen, tienes que ir al campo, tú eres objetiva. Tienes que separar tu yo de lo que estudias. Claro. Tú vas a estudiarlos a ellos.
vas a enseñarles a esas pobres indígenas cómo se tienen que liberar. Pues por favor, digo, son gentes pensantes. Tú puedes entablar un diálogo y decir, no les pesa esto, les pesa lo otro, pero no ir a estudiarlas o a enseñarles. Colocarse en otra posición. Colocarse en otra posición. Entonces, desde la metodología, demarcando los criterios de validación, que luego dicen, eso no es feminista. Ahí ya hay una validación. Sí, y estás eligiendo otro círculo de poder que es exactamente igual al que estás criticando originalmente. Exactamente. ¿Y quién validó si es feminista o no? ¿O qué tipo de feminismo es el que consideras que es feminismo? ¿Y quién dijo que hay un solo feminismo? Por supuesto. Otra vez la universalidad. Entonces hay muchas áreas en donde se nos cuela el colonialismo universalista del pensamiento dominante, del pensamiento corporativo incluso, porque es el pensamiento corporativo del mercado, sí. es cómo vendes, cómo haces investigaciones para que te llegue el dinero de las agencias internacionales cuando eres feminista de una ONG. ¿Qué tienes que doblar las manos para hacer el estudio que cabe en lo que ellos quieren? Claro. Para lo que hay dinero. Hay dinero para derechos reproductivos. Entonces hay que entrarle a los derechos reproductivos. Entonces hay que ponerse en todas las áreas donde estás trabajando con mujeres pobres o con mujeres indígenas a meterles los derechos reproductivos como se conceptualizaron en Nueva York, no como se conceptualizan. Desde base, desde la experiencia de ellas. Desde nosotras. Claro. Desde la comunalidad zapatista, por ejemplo. Desde el comunitarismo. ¿Qué quieren decir los derechos reproductivos? O sea, ¿qué quiere decir el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo hecho? Entonces, hay una serie de cosas, Lulú, muy complejas. Todo lo que yo he escrito, tú aquí tienes un libro, ya hay 2 libros más. Hay dos libros que hemos hecho con nuestra red de feminismos descoloniales. Uno se llama Repensando el género o repensar el género. Sentipensar el género. Exacto. Perdón, qué bueno que me acordaste. Es que el seminario en el que se fundamentó este libro fue un seminario de discusión con la red de feminismos descoloniales y la red de investigadores interdisciplinaria de los pueblos indios de México. Entonces, como fue un seminario y allí sí se llamaba Repensando el género. Entonces, perdón. Pero Sentipensar es muy interesante. De hecho, yo quiero más adelante preguntarte más sobre el concepto. Pero... Entonces, ese fue nuestro primer libro. Y el segundo, pues, es el que ya van a venir a presentar acá, más allá del feminismo. Pero somos esta red de mujeres, pues, que estamos tratando de descubrir en dónde se nos cuelan esas estructuras de poder que siguen y que seguimos reproduciendo. Y que las reproduce sin querer, y en los ámbitos académicos. Nosotras somos realmente casi todas académicas. Pero somos académicas, fíjate. Esto sí proviene de los meros inicios del feminismo. Yo nunca fui feminista exclusivamente de estudios de la mujer, nunca. Yo primero fui feminista de esas que andan con las banderas en las marchas. Activista. En las marchas. Y luego, pero luego yo tenía toda una carrera académica, entonces traté de ver cómo eso se juntaba y a la hora que juntas eso, pues nacen los estudios de género. Pero los estudios de género poco a poquito se fueron institucionalizando y se fueron volviendo un área totalmente neutra, para no decir de derecha, pero neutra. Entonces, es todo un camino donde tratas de no caer en la institucionalización, aunque muchos de los programas tratan de institucionalizarse. Eso es considerado un valor, pero muchas veces a la hora que te institucionalizas, tienes que pedirle prestado al pensamiento dominante sus estructuras de institucionalización. Y ahí se destruye el trabajo realmente de base, de abajo, el trabajo de justicia social y el trabajo de justicia, porque mira,
Y esas estructuras no se renuevan, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa Sí. y volvemos en un momentito más para claro. seguir platicando con Silvia Marcos Claro. acerca de los feminismos diversos que existen y nos va a llevar a otras experiencias fuera de México también. En el libro de Tomás Moro, utopía significaba no lugar, utopía, no lugar. Pero quizás ese no lugar, ese inalcanzable espacio del sueño de la vida compartida, pueda tener lugar en los ojos que lo adivinan. Porque cada persona contiene muchas otras personas posibles y cada mundo contiene su contramundo. Las miradas capaces de ver a través de la infamia nos revelan esa promesa escondida. Otro mundo late en la barriga de este mundo y ese mundo, el que necesitamos, es tan real como el que conocemos y padecemos. Estamos en Luchadoras, estamos platicando con la doctora Silvia Marcos acerca de esta reproducción de relaciones coloniales al interior de las luchas mismas, ¿no? Al interior de los feminismos, por ejemplo. Sí. Pero pensando un poco, y lo vamos a ver también, porque está relacionado, fuera de este ámbito académico o fuera de este ámbito de los feminismos. Como sociedades, seguimos rigiéndonos por ideas dominantes, ¿no? Sí, que emanan de estos claro. centros geopolíticos de poder, como decías. Ay, pues sí. Y que, bueno, por ejemplo, a ti te han llevado a descubrir o a redescubrir que existen otras posibilidades de ser mujeres Sí. que no se alinean a esas ideas que emanan también de esos centros Perfecto. geopolíticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, esas ideas que pues nos invaden y finalmente nos llevan a reproducir estos esquemas colonialistas de relacionarnos? Bueno, mira, ahora últimamente es muy interesante que me preguntes eso, porque últimamente han empezado a emerger muchos grupos de mujeres en muchas partes de América Latina, en donde vinculan estrechamente el capitalismo con el patriarcalismo. O sea, estrechamente. El estilo de consumo, la belleza. Yo ayer le contaba, ¿a quién le conté? Ayer estaba yo espantada por la tortura a la que estamos obligadas las mujeres en el tiempo contemporáneo. Ahora ya te puedes operar todo, ¿verdad? Entonces es verdaderamente monstruoso el destazamiento que le tienes que hacer a tu cuerpo para someterte a un ideal de belleza. Pero una cosa que verdaderamente es tortura, es algo, yo no lo puedo, digo, a mí
Digo, bueno, pues ya me estoy haciendo vieja, ni modo, ¿verdad? No me gusta, pero pues digo, bueno, pues te cuidas, tratas de dormir bien, de ponerte una cremita, pero digo, pero irte a jalar así que te corten aquí, te corten. Yo, pánico le tengo, pánico. Sí, son formas de violencia. Y son formas de violencia, y son formas de estética. Fíjate a dónde llega. Tú ya no piensas, es que me está colonizando el No, capitalismo. No. No. ¿A ti cómo te llega? No, yo me quiero ver bonita. ¿Qué Son quiere aspiraciones, decir? configuran nuestras aspiraciones. Exactamente, aspiración. Y luego las aspiraciones, ¿cuál es la imagen? Cada vez son más muñecas Barbies. Si te fijas, el modelo de belleza cada vez más es una muñequita Barbie, larguita, larguita y flaquita, con unos pocos rellenitos en unas partes. Entonces, y luego el darle gusto al varón, porque entonces tú eres la mercancía que va a comprar el hombre. ¿Qué es eso? Eso es mercado, es la sociedad de mercado. Entonces, no es evidente, lo que pasa es que no es evidente tampoco fuera del ámbito académico. No te das cuenta. Mucho menos fuera del ámbito académico. Mucho menos te vas a dar cuenta. ¿Cuál es la maquinaria o cuáles son los recursos que permiten como la reproducción de estas ideas? Los medios de comunicación, por supuesto. Las revistas, los medios, Televisa y el duopolio de México es una cosa denigrante para el país, el monopolio que tienen. Es denigrante que un país como México acepte. Con tanta diversidad, además. Con tanta diversidad y con tanta riqueza. Nosotras, bueno, ¿qué es lo que ha demostrado el zapatismo? O sea, el zapatismo ha ido ganando terreno en otra filosofía política, porque es otra forma, es otra cosmovisión, pero digamos, no vamos a usar ese término para una filosofía política, ¿verdad? Entonces, tiene toda otra forma de concebir hasta la belleza, hasta el cuerpo. ¿Pero de dónde viene eso? Pues viene de los pobladores originarios. Eso no salió de los activistas izquierdosos que llegaron allá. Claro. Eso no, porque aunque ellos tenían aspiraciones de salir de eso, se inspiraron en lo que había, en lo que ya había, porque ya existe entre los mayas. Y finalmente el zapatismo ha sido la construcción que se ha hecho desde base, no una imposición. Es uno de los principios esenciales, ¿no? Exactamente. Mandar obedeciendo. Entonces ahí ellas tienen otra visión de lo que es ser bonitas también, ellas. Y de lo que es ser mujer. Y lo que es ser mujer, y cómo funciona su cuerpo, y lo que son los derechos reproductivos. Si las oyes, los derechos reproductivos, como ellas los han retomado y resignificado, no son los derechos reproductivos de las agencias internacionales que quieren que vengamos a reproducir acá. ¿Y cuál es una diferencia entre estas dos visiones? Mira, hay muchísimas diferencias, sí. Y miren, hay que leer este libro, porque yo aquí lo elaboro más, lo desarrollo más. Pero bueno, vamos a pensar en el cuerpo, o vamos a pensar en el parto. ¿Qué quiere decir dar a luz? Pues es que es otra cosa lo que quiere decir dar a luz. Acá el doctorcito te dice, su niño va a nacer, voy a venir a hacerle un corte aquí para que nazca el niño a las 12 del día 11, porque es cuando yo tengo tiempo de venirle a sacar al niño de la panza. Digo, no lo dice así, pero es eso. Sí. Y entonces está todo cronometrado. Ahí hay que ver a qué hora las fuerzas del universo y las fuerzas del cuerpo de la mujer están listas para que venga un nuevo ser al mundo. Y quiere decir otra cosa, y hay todo un rito religioso, espiritual, precioso, Lulú. Es una pérdida irte a meter a un hospital, a dar luz cuando el doctor puede venir, a que te corten la panza cuando no es necesario. O sea, habrá veces que es necesario, habrá veces que es requerido, pero la mayoría de las veces el parto es natural. Otro de los elementos, tú identificas en este libro, bueno, en uno de los artículos, 3 elementos básicos que distinguen, digamos, a los feminismos zapatistas
de los feminismos pues urbanos, herederos del eurocentrismo, digamos, que son más individualistas. Uno es, por ejemplo, la comunalidad. Sí. Y otro, la complementariedad o la dualidad, Sí, que es además una herencia ancestral. Es una herencia ancestral. Y que me decías que es muy difícil de comprender. ¿Por qué es difícil de comprender Sí, para las fíjate, feministas? Yo me he peleado con las de Nueva York desde hace 20 años. Tuve unas discusiones serias porque iba yo en un plan de académica muy respetada. Me había ganado una beca Rockefeller, ¿eh? Me da vergüenza decirlo ahora, pero era una beca Rockefeller muy prestigiosa, a Hunter College. Ahí han estudiado todas las grandes académicas neoyorquinas. Bueno, entonces yo había estudiado lo que había visto acá en las mujeres indígenas de acá y llevé esa propuesta más allá de del género binario. En teoría feminista, la teoría de género es que son mutuamente excluyentes. El varón o lo masculino y lo femenino son mutuamente excluyentes. Y en el pensamiento mesoamericano es una dualidad homeorreica, lo llamo yo, haciendo teoría, con perdón de usar con el público una palabra tan compleja. Pero bueno, lo que quiere decir es que es un equilibrio que está en fluidez. ¿Qué quiere decir eso? Que lo masculino y lo femenino no son polos opuestos, están fluyendo el uno hacia el otro. Hay muchas pruebas de que existe eso en los mundos originarios de Mesoamérica. Hay muchas pruebas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los Muxe de Oaxaca son la encarnación contemporánea de la fluidez de género. Y ahí pervivió y llegó hasta... Y son muy queridos, son muy aceptados, no son hombres, no son mujeres, son en medio. Y son Muxes, no son gay. Entonces, hay estas herencias ancestrales en donde yo pienso que la teoría de género, si la vamos a hacer acá, en México, como feministas, tendríamos que fundamentarla en otro principio que emerge de aquí mismo. ¿Por qué? Porque en los pueblos todavía se mueven muchos pueblos con eso en sus referencias. Te voy a decir, una mujer de Cuetzalan, acabo de estar en un foro, una mujer de Cuetzalan, del público, una señora campesina, dice, uno quiere hacer un comentario del público y dice, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1. Ahí te está diciendo la dualidad, con sus palabras sencillas, con sus conceptos sencillos de mujer campesina. Entonces tú ves que en muchos, a todos los niveles, todo está en par, dice otra mujer. Tengo muchos ejemplos ahí o muchas referencias. Y lo que me lleva a pensar es cómo la propia teoría se vuelve un instrumento de poder que ni siquiera comunica o ni siquiera está teniendo fluidez o vasos comunicantes con la práctica de la que se supone que debería tal vez abrevar o emanar, ¿no? Como en un movimiento más de abajo hacia arriba. Es lo que tratamos de hacer nosotras en la red de feminismos descolonial. No llegar a enseñarles a las indígenas que el género es binario y es contrario y es de estarse hombres contra mujeres unos contra los otros. Por Dios, digo, eso hay que verlo desde otra perspectiva. O sea, las mujeres indígenas, no solo las zapatistas, siempre insisten, es que hay que dialogar con los varones. Sí quieren sus espacios, Nadie está diciendo, los quieren y quieren la justicia de género y como la quieras llamar, pero sí quieren siempre colaborar con el hombre, tratar de enseñar al hombre, tratar de que el hombre comprenda digamos, la injusticia que se le hace a ella por ser mujer, que coopere, y le van ganando terreno. Pero nunca es las mujeres contra los hombres, ni tampoco, otra cosa, que propone un feminismo comunitario que ahora anda por ahí muy fuerte.
Es muy bonita su propuesta comunitaria, pero nada más que viene apareada a bueno, te voy a decir el título de un grupo que acabo de ver, el lesboterrorismo. Entonces, yo no lo puse ese término. Ellas viene casi con la imposición del lesbianismo como parte de este feminismo comunitario. Bueno, entonces es otra imposición. Sí, vamos a hacer un corte para retomar la charla Claro. acerca de las diversidades que hay en los feminismos actualmente y de las prácticas que desde aquí en México nos pueden llevar a pensarnos de otras maneras posibles. Estamos con Silvia Marcos, regresamos. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Lay down your sweet and weary head. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron como Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando con Silvia Marcos acerca de estas ideas dominantes que tienen además vehículos o recursos pues poderosos para transmitir ideas y erigirse como en una nueva forma de colonización en el mundo contemporáneo. Y creo que justo estábamos hablando, por ejemplo, de estos mecanismos de poder, y a mí me llama mucho la atención lo que ha pasado después del 11 de septiembre, en especial en la manera en cómo en México concebimos o podemos pensar todo el mundo musulmán o el mundo árabe. Y tú en realidad, Silvia, a través de tus acercamientos a mujeres en Turquía, a mujeres en Irán, en Pakistán, en Afganistán, en Palestina, llevas, reviertes como ese esquema que se nos ha tratado de imponer a través de los medios que hablábamos, ¿no? ¿Cómo es el feminismo musulmán? Digo, es múltiple, es diverso también, pero platícanos un poco. Tú has escrito sobre cómo el Corán y el uso del velo pueden ser prácticas reivindicativas de, pues sí, de los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. No, eso es muy interesante porque, fíjate, el uso del velo es algo, bueno, ha habido muchas teóricas que lo han sistematizado, pero te voy a poner un ejemplo porque es un público amplio. Sí. Por ejemplo, en Turquía
el gobierno, cuando yo estuve allá hace unos años, imponía que no se usara el velo, y el velo en Turquía es una pañoleta como esta, que te la amarras aquí. No es un velo así, no es un No es una hijab, burka. una cosa así larguísima y que estás encerrada hasta de acá, no. Es una pañoletita. Imponía que las estudiantes de la universidad fueran sin el velo. Entonces, para esas mujeres, fueran musulmanas o no fueran, o sea, pues yo, aunque no fuera musulmana, ahora me pongo la pañoleta para que a mí no me estén diciendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. O sea, Finalmente es una imposición. eso es una imposición del Estado sobre mi cuerpo. Tanto cuanto en Afganistán les impone el Estado islámico que se cubran todas. Entonces, son imposiciones de afuera sobre los cuerpos de las mujeres. Exacto. Entonces, ahí no hay que cogerla contra el velo, o sea, porque de repente las feministas de afuera son simplistas. No, pobres mujeres que tienen que usar el velo. No siempre, hay que ver qué pasa. Son 22 países musulmanes. Por ejemplo, en Indonesia es un islam muy tranquilo, era muy tranquilo. Creo que últimamente ha cambiado. Pero era un islam muy tranquilo, las mujeres tenían acceso a puestos políticos, o sea, no estaban las mujeres allá escondidas atrás. Cuando yo estuve con los beduinos, me di cuenta que con las beduinas estaban escondidas atrás. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que era chistosísima porque fuimos a apoyar a los beduinos que estaban obligados a quedarse en un solo lugar, son nómadas. Sí. Entonces entramos a En visitar en Israel, en el Negev, en el desierto del Negev. Entonces fuimos con un sheik y puros hombres, y era un señor, éramos 30 gentes que veníamos de visita, y nos traía té un señor y entraba y salía, puros hombres. Yo dije, aquí las mujeres tienen que estar. Dije, yo me voy a parar al baño siendo mujer. Y sí, dicho y hecho, dije, quiero ir al baño. Pasé para atrás y atrás ahí estaban desde la abuela, las hijas y los nietos, todos atrás en la parte de atrás de la casa. Entonces hay una práctica cultural que separa a las mujeres de los hombres y del público. Bueno, una de ellas, la mamá joven, había estudiado en la universidad y hablaba hebreo perfecto. Y sabía sobre Salma Hayek. Y sabría, la viejita, la mamá de ella, sabía sobre Al-Ándalus. Entonces tampoco estaban cortadas, ¿entiendes? Sí. O sea, hay una serie de distorsiones, de prácticas que no se comprenden bien a fondo, que por ejemplo, una Saba Mahmoud, hay muchas teóricas, Nahual El Sadawi, muchas... Fátima Mernice, que son mis amigas, porque yo he compartido foros con ellas y he oído de sus voces sus experiencias sobre estas prácticas y cómo son distorsionadas cuando por son Occidente. Vistas desde afuera. Claro. Que es lo que hacemos muchas veces las feministas con toda buena voluntad cuando nos acercamos al territorio indígena y vemos a las indígenas, estas sí están súper fregadas, estas están sumisas, abusadas, explotadas. Hay una serie de valores etnocéntricos que totalmente proyectas hacia afuera. Sí. Nuestro ideal de libertad, de autodeterminación, lo imponemos a las otras mujeres. Exactamente, entonces eso pasa con las mujeres. Y lo que es muy importante digamos, para no dejar sin tocar ese tema, es que hay teólogas musulmanas. Y estas teólogas musulmanas te aseguran, y tengo, no en este libro, pero en otro libro, tengo una serie de referencias a mujeres musulmanas que citan el Corán y que citan que el Corán no oprimía a las mujeres.
O sea, el Corán, fíjate el velo cómo empezó. El velo empezó como una práctica de la élite de las mujeres de Mahoma. Era la práctica, era la élite que usaba el velo. Y poco a poco bajó para volverse. Y porque era la élite y porque Mahoma quería que todos fueran iguales, impuso el velo a las mujeres como práctica de élite, no como práctica de opresión, ¿entiendes? Sino como una práctica elegante de vida buena. Entonces, y tú ves en qué se fue transformando, pero en la tradición musulmana hay algo que se llama los hadith. Ahora, ahí es donde está el problema. ¿Qué son los ¿Qué hadith? son los hadith? Los hadith son las remembranzas sobre lo que dijo e hizo Mahoma, Interpretadas. por puros machos patriarcas. Fundamentalistas. Pues en aquel tiempo todavía no eran fundamentalistas, o todavía el fundamentalismo es un fenómeno del tiempo contemporáneo. Entonces no puedes decir eso de los 600 o de los años 600 o 700, pero sí entraron estos que se volvieron los herederos y estos le metieron cosas que nunca dijo Mahoma en el Corán. Entonces, las teólogas están yéndose como las teólogas católicas están yendo a los evangelios de Jesucristo. Y ese paralelismo me parece muy interesante porque además creo que finalmente la mayor victoria de estos sistemas de dominación, digamos, de ideas y de existencias, es que no tenemos acceso de manera tan como sencilla, como si lo tenemos a estas otras ideas, a esas otras formas de existencia que nos hablan de otras realidades. Sí. Y quiero hacer una pausa ahora para podernos dedicar con más tranquilidad a que nos platiques de estas teólogas que desde el cristianismo también están planteando cosas muy interesantes, como Ivonne Guevara, como Isasi también. Ada Isasi. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos con Silvia Marcos, prácticamente en la recta final de Luchador. Pues ha ido fluyendo así bien, fíjate.
Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con la doctora Silvia Marcos. Y bueno, Silvia ya nos ha llevado a dar unos recorridos muy interesantes por aquí mismo, por México, pero también a los países musulmanes. Y ahora estábamos en el cruce de las teólogas cristianas que están haciendo replanteamientos sobre la propia doctrina que ha sido también pues bastante machista y Sí. patriarcal. Oh, que ha sido también, dice. Ha sido todo el mundo. Ay, eso nos lo trajeron. Ay, Dios mío. Yo insisto, luego me dicen que luego se sienten muy ofendidos las gentes que se sienten civilizadas porque tienen la civilización, entre comillas, española. Entonces se sienten ofendidos porque se han, como nos enseñaron en los libros, Claro. a identificarnos con los conquistadores, en vez de identificarnos con la gente que estaba acá, ¿verdad? Que ese es el gran error y el gran problema que todavía acarreamos. Entonces, pues la iglesia es misógina, o sea, nada más ve lo que está pasando. Sí. El Papa Francisco, adorado, amado, no sé qué, ya hizo santo a ese señor, A Juan Pablo II, que estuvo tapándole a Maciel todos sus abusos, porque no, esto lo supe yo por alguien de adentro del Vaticano, alguien que decía, no, es que el señor no decía el señor, pero decía, este creyente nos trae mucho apoyo. Pues les daba un dineral al Claro. Vaticano. Entonces, ya lo volvieron santo ese señor. Imagínate qué puedes pensar de la santidad, o sea, de la santidad católica, por favor, digo, perdón, pero bueno, yo me la pregunto. Pero ¿qué es misoginia? La misoginia es este odio a lo femenino. Esta misoginia es, para mí, parte estructural del cristianismo. Y no del cristianismo de Jesucristo, y volvemos a lo que te decía hace ratito. de la interpretación. O sea, las mujeres, pues sí, esos machos musulmanes de los hadith, pues los tenemos acá en los primeros concilios de la Iglesia Católica. Claro. Los primeros 300 años hubo varios concilios donde lo que dijo Jesucristo se institucionalizó en voces de los patriarcas machos, de aquel tiempo, los obispos de aquel tiempo. Y que sigue materializándose en ese afán de controlar los cuerpos Y de que las mujeres. sigue hasta ahorita, ¿no? hasta el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco parecía que iba a abrir otra cosa. Yo, francamente, ya con estas últimas cosas, pues sí, a lo mejor para los pobres, ¿verdad? Pero las mujeres y la cuestión de la sexualidad pues, sigue allí, total, sin resolver. Aquí en Luchadores nos gusta mucho como poder encontrarnos y establecer puentes con otras mujeres a las que no necesariamente hemos tenido acceso a su pensamiento o a su hacer, justo porque no están en esos lugares dominantes mediáticos, ¿no? Sí. Y por ejemplo... Ivonne Guevara. Sí. Ivonne Guevara es una teóloga, yo he trabajado mucho con ella, la aprecio mucho, nos queremos mucho. Ella y yo hemos dado talleres para mujeres, no crees que mujeres de iglesia, talleres para mujeres. ¿Por qué? Porque en América Latina hablas de la religión y casi es sinónimo de catolicismo. Sí. O sea, no puedes, yo te podía hablar aquí de las budistas, que también ellas tienen su lucha, Claro. las mujeres de la India, que también tienen su lucha con las creencias hindús, las de Confucio, las chinas, tienen una bronconona con el pensamiento de Confucio. Entonces podíamos hablar de otras teólogas, pero hablando de América Latina tienes que lidiar con las católicas. Y las católicas, porque pues aquí religión y catolicismo son sinónimos. Sí. Entonces, Ada María Isasi Díaz hizo un trabajo extraordinario con las latinas, con las mujeres inmigradas de Puerto Rico. Hizo un trabajo increíble. Ella era a la vez muy teórica y activista,
que es lo que yo quería recuperar de nuestro tipo de feminismo académico en esta red, eres activista y eres académica. Y ninguna de nosotras, porque las vea acá, Ernesto dijo que eran unas fieras panteras, no sé qué, dijo, estas fieras panteras que son de primera, filósofas, olvídate, ni te pongas con ellas, estas todas tenemos un pie abajo con la gente y con las mujeres, con las trabajadoras, con las mujeres de los barrios, con las mujeres indígenas, todas. Porque finalmente el conocimiento se vuelve también una forma de poder. Y también a través de la práctica creas teoría, acuérdate de eso. A través de las prácticas tú estás modificando la teoría, a través de lo que ves que está pasando y cómo se defienden ellas. Hay formas teóricas que se pueden sistematizar teóricamente que no aparecen en los libros y que no comienzan en los libros ni en las universidades, sino comienzan en las prácticas. Entonces, estas mujeres, estas teólogas, se han puesto a desechar los concilios. Tengo una amiga que estudió Orígenes, lo estudió. Hizo su doctorado en Orígenes. Su libro se llama Skarentorgelsen, su libro se llama Cuando las mujeres eran sacerdotes. Y eran sacerdotes las mujeres a los primeros siglos del cristianismo. O sea, ha habido un irnos desechando. También, claro. También en nuestras tradiciones. También, ¿no? En nuestras tradiciones, claro. Entonces, lo que hacen estas teólogas es desechar estas tardías que ni tan tardías, pero bueno, del 300 algo hasta el tiempo contemporáneo, y fijarse en antes qué pasó en esos primeros siglos, y sobre todo los evangelios con Jesucristo. Entonces, los evangelios con Jesucristo, incluso tengo una amiga que, fíjate, una vez hice un programa de radio, Ernesto, tú no me vas a cortar aquí, porque en ese programa de radio era en Semana Santa y llegué a hablar, me pidieron por especialista en las religiones de Harvard, a ver, doctora, venga usted a hablar de la Semana Santa. Y entonces vengo yo en la Semana Santa a hablar con este programa de radio. Y entonces digo que hay una teóloga feminista que ha interpretado a María Magdalena. María Magdalena, hay muchos libros, y basado en documentación seria. María Magdalena nunca fue una prostituta, nunca vino a pedirle perdón a Jesucristo, nunca le lavó los pies para pedir perdón por sus pecados, nunca. Eso es invención patriarcal tardía. María Magdalena, en los registros, era una discípula de Jesucristo, como los otros discípulos. ¿Qué tal? Y eso está comprobado con varios libros, hay varias. Karen King es una de ellas. Somos las mujeres las que tenemos que regresar a recuperar nuestra historia que ha sido marginada, invisibilizada por todos los tiempos. Ellas, estas feministas, están haciendo eso. Claro. Recuperando lo que había, porque era otra cosa. Y Jesucristo nunca fue machista. Entonces, ¿de dónde? Y parece que Mahoma tampoco. A mí lo de Mahoma, pues me lo platican. Claro. Digo yo, de Jesucristo sea un poquito más, porque es de mi tradición. Sí. Entonces, bueno, pero entonces tú ves que hay una distorsión institucional. Es la institucionalización al estilo del Occidente, que cada vez se fue poniendo peor, que volvió ultra patriarcal las creencias cristianas, católicas. Bueno, ya pues creo mira, que... en realidad hemos dado un paseo enorme por la gran diversidad de acercamientos que has tenido a las vivencias de mujeres y de mujeres que se están cuestionando cómo desde nuestros feminismos estamos reproduciendo también otras relaciones de poder. Algo maravilloso que tienes es que todo el conocimiento que has generado está en esta página web
en silviamarcos.wordpress.com. WordPress, sí. Entonces estamos poniéndoles ahí el dato para que puedan acercarse. Hay ahí artículos, entrevistas, fragmentos de tus libros, comentarios a tus libros, porque en realidad son pocas las vías que tenemos para acercarnos a esas experiencias que están aquí mismo en nuestro país, pero a las cuales no acudimos, o a las experiencias de mujeres en Afganistán. Tienes unas historias increíbles sobre Palestina, por ejemplo. Sí, es que he estado. Es que que vale he la estado pena. en todos Exacto. esos lugares. Y que es la que única he manera. dialogado con las mujeres. Es la manera de Y sabes hacerlo. que estas mujeres palestinas también dicen, ¿qué inventos están haciendo de nosotras? Nosotras estamos peleando, sí, estamos luchando contra que nos divorcien automáticamente, porque en la ley Sharia, el hombre puede decir, yo te divorcio, yo te divorcio, yo te divorcio, y la otra pobre mujer ni sabe que la están divorciando. Entonces están luchando ellas contra eso, pero hay una serie de aditamentos distorsionadores totalmente absurdos y totalmente coloniales y de conquista. Entonces, si queremos regresar como a estas reflexiones sobre qué es la decolonialidad, sobre cómo pensar, como tú misma citas a Spivak, cómo desaprender nuestros privilegios y colocarnos y recolocarnos constantemente en otros lugares. Sí, exactamente. Pronto van a sacar esta red va a publicar el libro Más allá del feminismo. Sí. Aquí en Rompeviento van a estar platicando de él con Ernesto para que sigan ahí la pista y que pues Y fíjate, platiquen con ellas. Para que comencemos, lo que vamos a hacer son conversaciones, Muy bien. no son presentaciones. Muy bien. Vamos a dar el libro a un conjunto de rap que acabo de conocer Uy, yo. qué bien. Invasorix se llaman. Qué bien. Son mis amores estas jóvenes, Invasorix raperas, buenísimas. Van a leer, están leyendo nuestro libro y ellas van a hacernos preguntas. Vamos a estar nosotros como en un examen. Ahí nos vamos a sentar y a ver ustedes qué preguntas les suscitó la lectura de este libro. Pues más allá del feminismo, 13 mujeres que conforman esta red, las preguntas, sus planteamientos en construcción constante, pronto va a estar allá afuera. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Lulú. Tenemos Gracias. 30 segundos si quiero aprovechar para decirte 2 palabras Bueno. y saber qué piensas de Dios ellas. mío, a ver qué. Cuando digo mujeres, ¿qué piensas? Las zapatistas. Y cuando Pienso digo, en las zapatistas. Sí, claro. sí. Y cuando digo revolución, Ay, el zapatismo, disculpa, pero soy zapatista de corazón. muy bien, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus saberes, tus pasiones también. Estuvimos hoy, el día de hoy, en Luchadoras con la doctora Silvia Marcos. Seguramente tendremos más de ella y de la red aquí en Rompeviento. Quédense, nos vemos pronto ya, pero Rompeviento sigue con su programación. Hasta luego. Gracias, Hasta Silvia. luego. Hasta luego.